Buenas tardes con todos y con todas. El podcast de hoy lo estamos dedicando al tema de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que se realizó justamente el 9 de este mes, el 9 de julio. Esta segunda demanda fue presentada a la Corte Constitucional por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y con organizaciones muy comprometidas como Fundación Desafío, por ejemplo, como la colectiva Tejedora Manabita, por Hace Democracia, por Trenzando Feminismos, por Luna Creciente, por CEDEAL, por también compañeras y compañeros de Transasamblea, por la Fundación Acción Solidaria de Santo Domingo de los Colorados, por la Red Fe, por la Organización de Mujeres por el Cambio, por la Fundación Equidad y por la Coordinadora Política de Mujeres. Queremos agradecer fuertemente y grandemente, con mucho corazón, a todas las organizaciones que estuvieron presentes en la presentación de la demanda. La suscripción de esta demanda evidencia que la despenalización total del aborto es una necesidad ampliamente sentida. Por eso estamos invitando a Angélica Porras, una de las abogadas que elaboraron la demanda, a que nos explique en qué se sustenta jurídicamente esta demanda. Hola, mi nombre es Angélica Porras Velasco, soy una de las abogadas que ha apoyado a la Coalición de Mujeres y a otras organizaciones para presentar la demanda de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto en todas las causales. Quiero empezar señalando que hay un antecedente para llegar hasta esta presentación de la demanda de inconstitucionalidad. Como ustedes recordarán, se logró mediante una sentencia de la Corte Constitucional la despenalización del aborto en los casos de violación. Sin embargo, de que este fue un logro para las organizaciones de las mujeres y para los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, no ha sido suficiente. Hay una serie de obstáculos. Por ejemplo, la reducción de esta despenalización a una sola causal, que es la causal de violación, que se une a otras causales que han sido despenalizadas ya, como son el tema de cuando el aborto causa enfermedad grave para la madre o pone en peligro la vida de la madre. Sin embargo, como he dicho, esto no ha sido suficiente, porque la despenalización del aborto en el caso de violación deja por fuera a todas aquellas mujeres que han decidido interrumpir el embarazo sin que sea producto de una violación. Y esto en el sentido de que tienen la capacidad de decidir, pueden decidir qué hacer con sus vidas, pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener. Pero también es otro grave obstáculo el tiempo que se ha establecido en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo para la causal de violación, que son apenas 12 semanas. ¿Por qué estas son limitaciones? Porque resulta que según todos los estudios que se han hecho, es diferente la forma que tienen las mujeres de acceso a los servicios de salud y mucho más a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, se ha podido notar que las mujeres que viven en el campo o en las zonas rurales tienen menos información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, menos información sobre los servicios en general de esta rama, es decir, de la salud sexual y reproductiva, y todavía menos información sobre el aborto legal y seguro. Entonces, estas 12 semanas no son suficientes ni siquiera para aquellas mujeres que han sufrido violación, peor aún para todas aquellas que han decidido interrumpir el embarazo, porque si no hay la causal violación, todos sabemos que todavía se criminaliza una decisión que debería ser propia de la mujer, como es interrumpir su embarazo, decidir si tener o no hijos, decidir cuándo y cómo tener hijos. Por otro lado, también se ha podido evidenciar que las mujeres con menor educación, las mujeres racializadas, las mujeres empobrecidas, tienen en general menos acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva. Es decir, que esta posibilidad que se abrió con la despenalización del aborto por violación no les llega a todas por igual. Existe un grupo de mujeres que son marginadas por el sistema de justicia, marginadas por el sistema de salud, quienes no han podido ni siquiera acceder
a esta despenalización del aborto en el caso de violación. Por otro lado, nosotras consideramos que el aborto tiene que ver con la decisión de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestro proyecto vital. Por lo tanto, no puede estar sometida a la decisión del Estado. El momento en que el Estado pone una ley que es un crimen, que es un delito, el interrumpir un embarazo, lo que está haciendo es desconociéndonos como ciudadanas, porque los ciudadanos, la característica principal de ser ciudadano o ciudadana es ser autónoma, es decir, solo nosotras podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. El momento que se criminaliza una decisión sobre nuestra libertad reproductiva, lo que se está haciendo es convirtiéndonos en ciudadanas de segunda clase. Por esa razón, consideramos que efectivamente lo que se debe buscar es la despenalización total del aborto. Y es importante señalar que esto no es gratuito, tiene fundamentos en la Constitución. El primer fundamento está recogido en el artículo 66, numeral 10 de la Constitución, que se conoce como la autodeterminación reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución reconoce a todos y a todas, es decir, las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, que podemos decidir cuántos hijos tener, si queremos o no tener hijos y cuándo tenerlos. Esto significa que el ámbito de nuestra decisión, el ámbito de nuestra autonomía, no puede ser penalizado y menos por el Estado. Pero también está relacionado con otros artículos, por ejemplo, el de libre desarrollo de la personalidad. Es decir, las mujeres, al igual que cualquier otro ciudadano, los hombres, por ejemplo, tenemos derecho a decidir nuestro proyecto de vida sin ningún tipo de discriminación. Podemos decidir qué queremos hacer con nuestro futuro. Esto precisamente se niega a quienes mantienen un embarazo siendo adolescentes o siendo niñas. Como todos sabemos, las niñas menores de 14 años que se embarazan lo son producto de una violación. Entonces es imposible pensar que a esas niñas se les esté reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También hay otros artículos de la Constitución que avalan esta solicitud de acción de inconstitucionalidad que tienen que ver con la no discriminación. En realidad, en este momento acceder a un aborto seguro y legal es discriminatorio para ciertas mujeres, sobre todo las mujeres empobrecidas, racializadas, que viven en el campo, que tienen menor información, las niñas, las adolescentes. Entonces, tenemos ahí una consecuencia que lo que hace es discriminar a las mujeres. Por estas razones, lo que le hemos pedido a la Corte Constitucional es que expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que mantiene la penalización del aborto. Agradecemos mucho a Angélica Porras por la explicación dada y ahora invitamos a Virginia Gómez de la Torre, líder de los procesos de despenalización del aborto aquí en el Ecuador, quien nos va a explicar cuáles son las consecuencias para aquellas mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro. Gracias, Lizzy, por el antecedente. Soy Virginia Gómez de la Torre, soy directora de la Fundación Desafío, soy médica. Desde mi profesión he podido entender y he podido conocer la situación que viven las mujeres cuando viven embarazos que no quieren continuar, y la angustia y el riesgo que corren cuando se enfrentan a abortos peligrosos, abortos en condiciones de riesgo, en realidad es muy grande. Por esta razón, pues, el proceso, la historia ha demostrado que la penalización o la criminalización del aborto no disminuyen los abortos, en realidad los mantienen en la clandestinidad, los mantienen en situaciones de riesgo, y alrededor de un 13 al 15% de la mortalidad materna en los países se dice, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud, que se produce por abortos peligrosos. Entonces, en ese sentido, y ante la evidencia de que
la criminalización, penalizar el aborto, encarcelar a una mujer porque se ha hecho un aborto, no es una alternativa idónea porque no disminuyen los abortos, más bien se incrementa la mortalidad, las complicaciones, y eso pasa a ser un costo no solamente social, porque las mujeres sufren, las mujeres mueren o se quedan complicadas y se quedan con la sensación de que son, no sé, pues criminales por haber cometido un delito. El costo económico para los países es muy grande también. O sea, el costo de enfrentar o de ofrecer desde la perspectiva de salud pública un aborto sin riesgos, un aborto respetado, un aborto realizado en las mejores condiciones, cuesta alrededor de $160, mientras que una complicación cuesta alrededor de 240. Entonces eso significa también un costo económico para un país como este, que tiene una precaria atención de salud y precarios sistemas de salud. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a los anticonceptivos. Y en este punto yo quisiera decir que es importante tomar en cuenta la evidencia que en otros países ha demostrado que es eficaz para disminuir abortos, para disminuir mortalidad materna, para disminuir estos costos sociales, económicos y personales que viven las mujeres, y que tiene que ver con 3 premisas que se plantean, que son que deberían ser ejecutadas al mismo tiempo y que deberían ser parte de las políticas de un país que se precia por respetar a las mujeres y que plantea que sus vidas valen, ¿no? La primera estrategia, no es que las voy a decir indistintamente, pero una de las primeras estrategias que un país debería tener para enfrentar esto es que todas las mujeres y personas que están en posibilidad de quedarse embarazadas, mujeres en edad reproductiva, deberían tener acceso a la anticoncepción moderna, a la anticoncepción universal, diversa, pero que realmente a esa anticoncepción que sea efectiva. Eso en este país no existe, hay dificultades en el acceso a la anticoncepción, a los implantes, a los dispositivos, incluso a una ligadura, ¿no? Y eso hace que las mujeres se queden embarazadas. Ahí hay una premisa tan simple, que es que una mujer que usa anticonceptivos es una mujer que no se embaraza. Una mujer que no se embaraza no va a abortar, no va a morir de aborto. Y una mujer que no se embaraza tampoco va a morir de parto o de embarazo. Es tan simple como eso, pero claro, los países no privilegian este tipo de estrategias y claro, la anticoncepción universal no es todavía un programa del Estado que tenga siempre un flujo de recursos, un flujo de estrategias de comunicación, a pesar de que es bueno reconocer que el Ministerio de Salud ha hecho muchos esfuerzos y la cooperación internacional por mejorar el acceso a los anticonceptivos. Esa es una estrategia. La otra estrategia es la educación sexual integral. En este país, la educación sexual integral y en otros países es una estrategia más allá de la salud pública, es una estrategia social, es una estrategia de desarrollo del país que está satanizada por grupos conservadores, por grupos que no están de acuerdo, por grupos que la catalogan o le ponen con unas características que son hasta cierto punto ridículas. La educación sexual integral es una herramienta poderosa de prevención no solo para el tema de que la niñez, la adolescencia, de acuerdo a su edad, vaya sabiendo cómo es la violencia sexual, cómo tienen que saber cuando están siendo violentados o violentadas, cómo pedir protección. La niñez y la adolescencia son grupos prioritarios, son grupos que deben estar protegidos. De hecho, están protegidos en la Constitución y en ese marco, pues, la educación sexual integral brinda información. Y ya cuando hay en la adolescencia, cuando ya hay actividad sexual, cuando ya han habido los cambios producto
de la maduración genital, fisiológica, pues la educación sexual brinda información, ¿sí? Pero eso en el país no existe. No existe una educación sexual adecuada a la edad, adecuada a los espacios culturales, qué sé yo, en donde está la niñez y la adolescencia. Y tampoco hay educación sexual de manera general para los padres de familia, para los profesores, para quienes hacen o son parte de las escuelas, por ejemplo, de pedagogía. La educación sexual integral es una gran herramienta que en el Ecuador todavía no está consolidada. Hay programas que se dan, pero no son del todo completos, digamos, y tienen sesgos. Y la otra alternativa es, y la otra estrategia es la despenalización del aborto. Las tres estrategias ejecutadas al mismo tiempo van a disminuir los abortos, van a mejorar el acceso a la información, van a mejorar el acceso a la toma de decisiones informadas y a la toma de decisiones para el uso de anticonceptivos. Entonces, en ese marco, nuestro planteamiento, el planteamiento de la demanda, pues exige acceso a la información, acceso a todos estos derechos que están en la Constitución y que básicamente harían que disminuya la muerte materna, disminuiría la desinformación, disminuiría la violencia sexual en términos de que habría menos impunidad y habrían menos embarazos y menos abortos y menos muertes maternas. Bueno, yo quisiera agregar algo de lo que dijo Virginia, que es justamente que el aborto no es ni un delito, ni es un pecado tampoco, y que todas las personas deben saberlo, que los niños, niñas y adolescentes y mujeres deben saberlo. No es ni un delito, ni un pecado. Con esto yo quisiera también preguntarnos, ¿no?, ¿qué beneficios traería el hecho de que se despenalice justamente el aborto? Y para eso estamos invitando también a Anabel Guerrero, que fue otra de las personas que es coautora de la demanda. Así que muy bienvenida, Anabel. Hola, mi nombre es Anabel Guerrero y soy parte de las organizaciones que hemos presentado ante la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que criminaliza el aborto en el país. Es muy importante esta demanda presentada precisamente porque implica un tema de dignidad humana, el hecho de que el aborto no puede estar bajo el paraguas del Código Orgánico Integral Penal, del ámbito penal. Este tema debe ser tratado como un tema de salud esencial. Y no puede ser penalizado porque esta criminalización precisamente conduce a afectar la vida y la salud de las mujeres en el país. En este sentido, quiero señalar, ya lo ha dicho mi compañera Angélica Porras, esta figura del aborto es una figura que ya está caduca. Es una figura que debe desaparecer y que debe ser expulsada de nuestra normativa. Definitivamente debe ser así, precisamente por lo que implica y por el daño que hace a la sociedad, pero principalmente a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres y a las diversidades sexuales. Esta figura contraviene derechos y principios establecidos en la Constitución de la República y en tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Y precisamente en este sentido, como ya se lo ha dicho también, ¿no?, el tema del desarrollo de la libre personalidad, el tema de la libertad reproductiva, el tema de la no discriminación es fundamental. Las mujeres recibimos una discriminación directa del Estado, en donde el Estado decide sobre nuestros cuerpos. Esta es una imposición, porque no pasa lo mismo con los hombres. Las mujeres no tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos y esto no puede seguir sucediendo. Por eso acudimos ante la Corte Constitucional, quien debe hacer precisamente un examen riguroso de esta figura que, como lo dije, está caduca y debe ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. También está el tema del derecho que tienen las niñas, adolescentes, mujeres, las diversidades sexuales a beneficiarse del progreso científico. Y es precisamente esta figura, la figura de la criminalización, de la penalización del aborto, de que sea delito el aborto, lo que impide que las personas que están en esta situación accedan precisamente a los beneficios del progreso científico y
por el contrario, tengan que ser orilladas o tengan que acudir a espacios inseguros, a espacios no regulados que ponen en riesgo su vida. Entonces, en ese sentido, consideramos que este es el hecho de que confluyan varias organizaciones en esta demanda para acudir ante la Corte Constitucional, implica precisamente eso, implica que la Corte Constitucional haga un estudio, se pronuncie y de una vez por todas nos den dignidad a las niñas, adolescentes y mujeres en este país y no nos traten de esta forma que precisamente involucra un trato discriminatorio y un trato que atenta contra nuestra salud y contra nuestra vida. Consideramos además que una vez que la Corte Constitucional resuelva esta demanda, resuelva sobre el fondo de esta demanda de inconstitucionalidad, no debe ser parte de su resolución el hecho de disponer a la Asamblea Nacional la elaboración de una ley. Consideramos que, tal como lo hemos dicho en su momento, este es un tema que debe estar fuera del ámbito penal y que más bien lo que implica es que se fortalezcan los protocolos ya existentes. Es ahí, en el ámbito sanitario, donde debe ser regulado y donde debe ser normado el tema del aborto libre. Insistir en que las causales vida, salud y violación son insuficientes. Por eso es necesario la eliminación del delito de aborto de la normativa ecuatoriana. Muchas gracias a todas las participantes y quiero decirles y reafirmar una cosa. Primero, que el aborto no es delito, el aborto no es pecado. Y en ese sentido también queremos que todos los que nos miran y que nos escuchan puedan difundir esta demanda, ¿no? Que nosotros hemos realizado ante la Corte, que todavía no tiene una resolución y que puede ser también apoyada mediante cartas personales o institucionales y también mediante amicus o incluso mediante otra demanda. Eso fortalece, ¿no?, las dos demandas presentadas ya y posibilita que la resolución de la Corte sea una resolución positiva, que es lo que esperamos, y que además no sea prioritaria, que sea en el corto tiempo. Nuestro hashtag es aborto libre decisión Ecuador, es decir, aborto libre decisión EC. Entonces estamos esperando que ustedes también se pronuncien y también queremos contar con su apoyo. Muchísimas gracias.